Muy bien, continuamos con nuestro curso en módulos y librerías de Python. Particularmente en este video vamos a continuar estudiando las herramientas que nos ofrece el módulo Matplotlib y vamos a ver en esta ocasión cómo graficar funciones, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí como título, vamos a poner aquí gráfica de funciones en el plano cartesiano, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros hasta el momento, ¿verdad? Ya hemos visto cómo generar un gráfico cartesiano, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos las herramientas para graficarlo. Fíjense que si yo hago cargar esto, lo que nos va a aparecer es básicamente aquí un planito cartesiano vacío, ¿verdad? Que la idea es que nosotros lo podamos rellenar, ¿verdad? Con alguna función. Y hemos visto cómo graficar algunas cosas, como un punto, como un segmento, cómo sombrear regiones en el plano, vimos cómo graficar vectores, ¿verdad? Y ahora la idea es ser capaz de graficar una función, por ejemplo, una función cuadrática, una función cúbica, una función raíz cuadrada, una función trigonométrica, ¿verdad? ¿Cómo somos capaces de graficar eso? Bueno, vamos a bajar acá y vamos a ver cómo se hace. Para poder graficar una función, nosotros vamos a necesitar básicamente tres cosas, ¿sí? La gráfica de funciones se hace como entre comillas en tres partes, ¿ok? La primera parte es determinar el dominio de la función, ¿verdad? Es decir, en qué parte del eje X nosotros queremos graficarla, ¿ya? Entonces, lo primero es determinar dónde se va a mover la variable X, ¿ok? Lo segundo es, una vez que nosotros ya tenemos los valores de X, tenemos que definir a la función. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la función? X cuadrado, X cubo, raíz de X. ¿Cuál es la función con la que vamos a trabajar? ¿Ok? Y por último, una vez que ya tenemos el dominio, tenemos la expresión algebraica, hay que proceder a graficar la función. ¿Y cómo se hace? Con la función plt.plot. Y aquí ponemos X y aquí ponemos Y. ¿Se fijan? Y con eso, así de sencillo, nosotros podemos determinar o graficar una función. ¿Sí? Entonces, obviamente esto lo podrían hacer todo en una sola línea, ¿ya? Pero para facilitar por mientras la gráfica lo vamos a hacer en tres partes. ¿Ok? La primera entonces es el dominio. ¿Ya? La segunda es la función y la tercera es la gráfica propiamente tal que se hace con plot. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Imagínense que nosotros queremos graficar la típica parábola. Entonces, ¿cómo la graficamos? Bueno, lo primero que tengo que determinar es el dominio. Entonces, X va a ser igual. Necesito generar un conjunto, un rango de puntos donde yo voy a evaluar a la función. Entonces aquí lo que voy a hacer aquí, fíjense, es voy a importar el módulo NumPy. Ya recordemos que nosotros trabajamos aquí en NumPy algunas herramientas. ¿Y cómo yo puedo generar un rango de valores? Bueno, tenemos varias formas. Una podría ser, por ejemplo, con np.linspace, ¿verdad? Recuerden que podíamos hacerlo con linspace. A ver, ¿y cómo sería? A ver, por ejemplo, yo quiero graficar a mi función entre menos 3 y 3, ¿sí? Entre menos 3 y 3. Y voy a generar 200 puntos, ¿ya? Obviamente tenemos que tener un montón de puntos para que el trazado sea continuo. Si nosotros ponemos poquitos, no se va a ver muy bien la gráfica. Vamos a ir jugando con eso. Ya, una vez que ya tenemos la X, ahora tengo que determinar la Y. A ver, ¿qué función quiero graficar? Por ejemplo, una función cuadrática. Entonces aquí voy a graficar, podemos utilizar aquí x elevado a 2, ¿verdad? No sé, menos 2, por ejemplo. Imagínense que quiero graficar esa función, x cuadrado menos 2. Bueno, y ahora tenemos que pasar a graficarla. plt.plot, y aquí yo paso x y paso y. Y con eso estamos listos. Fíjense, voy a hacer cargar esto. Y acá está la gráfica. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos una parábola, efectivamente. Fíjense, esta es la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 2. ¿Se fijan? ¿Cómo lo hicimos? Primer paso, hay que determinar en qué parte, en qué pedacito nosotros vamos a graficar a la función. En este caso yo la quise graficar entre menos 3 y 3. Bueno, aquí está el menos 3 y aquí está el 3. Fíjense que la función pasa por arriba, entonces no se ve el corte, pero yo podría, por ejemplo, subir aquí, ¿verdad? Fíjate, me voy a mover y llega hasta ahí. ¿Se dan cuenta que llega justo hasta ahí? Llega justo hasta aquí, mira, desde donde está el menos 3 hasta aquí donde está el 3, ¿sí? Si yo la quiero graficar en otro intervalo, por ejemplo, entre menos 2 y 2, bueno, simplemente aquí muevo. Si yo quiero la gráfica solamente entre menos 2 y 2, aquí lo modifico y fíjate que ahora la gráfica de la función aparece solamente entre x igual a menos 2 y entre x igual a 2. ¿Se fijan? O sea, esta parte ustedes la van modificando como a ustedes les guste, donde ustedes quieran hacer la gráfica. No tiene por qué ser la gráfica entera, ¿sí? Sino que ustedes pueden graficar en un rango, en un pedacito, ¿ya?
Entonces, ahí tenemos la gráfica de la función x cuadrado, ¿ya? Y fíjate que aquí yo usé linspace para generar un rango de puntos donde se va a evaluar a la función. Yo generé 200 puntos, ¿ya? ¿Por qué generé 200 puntos? Para que la gráfica se vea continua. Se dan cuenta que aquí la gráfica se ve continua, porque si yo genero 200 puntos entre -2 y 2, los puntos van a estar cerquita y por lo tanto la gráfica se va a ver bien continua. Si yo pongo poquitos puntos, por ejemplo, si yo aquí en vez de haber puesto 200 hubiese puesto 10, a ver, ¿cómo se hubiese visto la gráfica? Ahí está. Fíjense que, no sé si ustedes lo logran ver, pero fíjense que aquí se ve como media cuadrado. Se dan cuenta que no se ve exactamente, no se ve continuo. Lo podemos aproximar. De hecho, voy a acercarlo para que lo noten mejor. Miren, ahí, ahí. ¿Se dan cuenta? Miren, se dan cuenta que se ve como un poco así como cuadrado, como si fuesen segmentos. ¿Por qué? Porque con 10 obviamente se generan poquitos puntos y los segmentitos que se van formando, que van uniendo esos puntitos, se van a notar mucho. ¿Ya? Si yo pongo, por ejemplo, solamente, no sé, voy a exagerar un poco, voy a poner 5. A ver, aquí se va a ver mucho más cuadrado, miren. Ahí, ¿se dan cuenta? Ahí ya se nota mucho más, ¿no? Fíjense que esto es prácticamente, son puros segmentos. Entonces, generalmente cuando uno genera rangos, tiene que poner hartos puntos para que la función se vea como continua y no así tan cuadrada, ¿no? Entonces yo puedo poner 200 puntos y así el trazado se ve más natural, se ve más continuo y la función se ve bien. ¿Se dan cuenta? Ahí ya no se ve la parábola así como cuadrada, sino que se ve como un trazado continuo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la expresión. Aquí ustedes pueden definir la función que quieran. Yo aquí definí una cuadrática, pero ustedes podrían haber puesto otra. Por ejemplo, vamos a poner otra función, la función xq. Ya, entonces aquí voy a poner xq. Simplemente pongo x elevado a 3 y después gráfico. Y acá está la función xq. ¿Se fijan? Ahí tenemos a la función xq. Puedo definir a la función x cubo más 2 por x cuadrado menos 3 por x menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Aquí lo voy a separar un poquito. A ver, ¿cómo será la gráfica de esta función? Aquí yo estoy graficando, voy a graficar aquí entre -3 y 3. ¿Sí? No tiene por qué ser entre -3 y 3, no puede ser, por ejemplo, de 0 a 5, de -1 a 8, en el rango que ustedes quieran. ¿Sí? Yo estoy graficando ahí simplemente, pero ustedes pueden graficar donde quieran. Fíjense, ahí está la gráfica. Si yo quiero subir un poquito, simplemente subo y ahí veo la función. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera ustedes pueden graficar funciones potencia, ¿ya? No solamente pueden graficar una función potencia, también podrían graficar una función raíz cuadrada. Fíjense, ya que estamos trabajando con el módulo NumPy, podríamos aprovechar el módulo NumPy y graficar una función raíz cuadrada, ¿no? Recuerden que en NumPy para la raíz cuadrada usábamos np.sqrt. Si ahora yo pongo x, aquí me va a graficar la función raíz de x, ¿ya? Y me grafica ese pedacito que está ahí, ¿sí? Fíjate que aquí yo estoy graficando entre -3 y 3, pero la raíz cuadrada de -3 en variable real, ¿verdad? No está definida aquí, ¿verdad? Por lo tanto, solamente me grafica la parte de adelante, ¿sí? Solamente ese bracito de adelante, ¿ya? ¿Qué otra función yo puedo definir? Bueno, también podría definir una función exponencial. A ver, ¿cómo será la gráfica, por ejemplo, de 2 elevado a x? A ver ahí, fíjate. A ver cómo será esta gráfica. Vamos a verla. Ahí está. Fíjense, la estamos graficando, recuerden, entre -3 y 3. Puedo aquí ampliar un poquito. Voy a poner aquí entre -5 y 5, ¿verdad? Para que sea nuestro espectro completo. Vamos a ver la gráfica. Ahí estaría. ¿Se fijan? Ahí yo puedo tomar aquí este más y puedo moverme para ver la función por acá arriba, ¿verdad? No tendríamos ningún problema. Ahí tengo una función exponencial. Podría tener, por ejemplo, una función logarítmica. En este caso sí tendríamos que utilizar NumPy, np.log, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a graficar el logaritmo natural de x. Recuerden que esto era logaritmo natural. A ver, ¿cuál será su gráfica? Ahí está la gráfica. ¿Sí? Me voy a mover un poquito para acá. Y ahí vemos ese bracito del logaritmo. Recuerden que el logaritmo en variable real de un número negativo, ¿verdad? No está definido, por eso solamente me aparece una rama para la derecha, ¿verdad? ¿Qué otra función? Bueno, podríamos tener las trigonométricas, ¿verdad? Podemos utilizar NumPy también. Para la función seno, bueno, usamos sin, simplemente, ¿verdad? Ahí vamos a graficar la función seno. Ahí sí, fíjense que se ve muy bonita la función seno. Podríamos graficar aquí la función coseno, podría graficar la tangente, cualquier función que ustedes quieran.
A ver, veamos aquí. Fíjense, aquí está coseno. Coseno era así, es una función par, así que es simétrica respecto al eje X. Ahí se ve mucho mejor, ¿verdad? La función tangente, podríamos tener incluso las trigonométricas inversas. A ver, ¿cómo grafico el arco seno? Bueno, el arco seno, recuerden que era simplemente arc sin. Uy, me pasó nada. Arc sin de X y con eso voy a graficar el arcoseno de X. A ver, ¿cuál será esta gráfica? Ahí está. Fíjense, recuerden que el arcoseno está definido solamente para los X entre -1 y 1, ¿verdad? Para que así la función tenga inversa, ¿verdad? Ahí hay uno hace como una especie de acotación del dominio para que uno pueda determinar la inversa, ¿verdad? Eso es todo parte de álgebra. Y así, fíjense, ustedes pueden ir graficando prácticamente la función que ustedes quieran. ¿Sí? Podemos ir mezclando, incluso yo puedo graficar x por np.cos x menos 2, por ejemplo. A ver, ¿cómo se verá esa función x por el coseno de x menos 2? ¿Cómo será la gráfica? Fíjate, así es la gráfica. Miren que se ve bastante bonito, ¿no? Entonces, nótese que aquí ustedes pueden graficar prácticamente la función que quieran. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se hace. Simplemente recuerden, determinan primero el dominio, luego la función y luego aquí lo plotean. ¿Sí? Finalmente lo grafican. Aquí yo el dominio lo estoy generando con linspace, pero recuerden que también había otra función que podíamos utilizar que era np.arrange. ¿Recuerdan? Que ustedes ponían desde dónde hasta dónde y podían poner unos saltitos. También podrían poner el dominio con esa función. Perfecto, ningún problema. Yo voy a usar Linspace porque me parece que es más cómodo, pero ustedes podrían utilizar cualquier otra función que quieran. ¿Sí? Mientras les genere un rango de valores donde evaluar la función, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, ahora que ya sabemos cómo se grafica una función, vamos a ver cómo poner algunos detalles, ¿verdad? Cómo poner algunos parámetros para personalizar un poco la gráfica. Entonces, ¿qué parámetros podemos agregar? Bueno, los parámetros típicos, ¿verdad? Por ejemplo, el color. Obviamente, ¿verdad? Pues siempre vamos a poder modificar el color con la función color y este se puede dar tanto en inglés como en hexadecimal, ¿sí? Entonces, aquí el color ustedes lo tienen que poner aquí en el plot, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a poner color y quiero que la gráfica de mi función sea roja. Entonces, pongo red, hago correr esto. Y ahí está, fíjense que ahora la gráfica de mi funcioncita es de color rojo. Ah, yo la quiero de otro color, la quiero por ejemplo de color verde. Bueno, ningún problema. Aquí en vez de poner rojo ponemos green, ¿verdad? Ponemos verde, hacemos correr el gráfico y ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes pueden ponerle prácticamente el color que ustedes quieran, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos agregar? También podemos modificar el grosor de la función y eso se hace con el parámetro LW. ¿Ya? Aquí, si ustedes ponen LW igual a un número, van a poder modificar el grosor de la función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner LW igual a 5. Bueno, eso va a ser bastante grueso. Fíjense cómo nos va a quedar la función ahora. Ahí, fíjense, se anota que ahí ya uno nota que esto está mucho más grueso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes con LW pueden modificar el grosor de la función. Yo no lo voy a poner porque me parece que así trazado está bien, pero ustedes pueden hacerlo si es que gustan. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos agregar? Bueno, otra cosa que podríamos agregar es, por ejemplo, un estilo de línea. Y eso se hace obviamente con la función lineStyle. Aquí ustedes tienen que poner el estilo. Recuerden que tenemos varios estilos, ¿no? El estilo continuo, que es el que viene por defecto. Tenemos otro, que es el que cuando uno pone dos guiones, ¿recuerdan? De ahí tenemos otro, que es el guión y el punto. Y tenemos otro, que son los dos puntos, ¿verdad? Los típicos estilos de línea. Entonces vamos a cambiar aquí line style igual y voy a poner dos guiones. A ver, ¿cómo se verá la función si yo uso ese estilo de línea? Ah, fíjense, se dan cuenta que se ve como punteado. Bueno, se ve bastante interesante la función así. A ver, y si yo pongo un guión y un punto, ¿cómo se ve? ¿Ven? Ahí está. Fíjense que ahora el punteado que se hace es distinto. La función igual se ve más bonita. Podríamos poner aquí dos puntos. Ahí se va a ver como si estuviese muchos puntitos. Ahí, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros podemos de alguna manera ir cambiando el estilo del gráfico como a nosotros nos guste, ¿ok? Yo lo voy a dejar con el formato normal porque a mí me gusta el trazado continuo, pero en algunos momentos de repente uno necesita cambiar el estilo de línea para que se note más uno que otro, entonces es posible usarlo, ¿ok? Bien, por último vamos a ver otro parámetro más, que es el parámetro label.
Y esto lo que nos va a permitir es poner un nombre, ¿verdad? Un nombre a la función. El nombre es el que se va a mostrar en la leyenda. Por lo tanto, la leyenda tiene que ir después de que ingresemos el nombre, si no, no se va a ver, ¿verdad? Voy a poner la leyenda acá al final. Y a esta función le voy a poner un nombre. Entonces voy a poner aquí label igual. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Bueno, podríamos ponerle el nombre. Voy a usar aquí formato látex. Voy a poner f de x igual. ¿Y la función cuál sería? Es la función x por coseno, coseno de x menos 2. ¿Se fijan? Entonces, si yo hago correr esto, ahí está. Fíjense que aquí tenemos la función y nótese que acá abajo tenemos el nombre de la función. ¿Se fijan? Fíjense que está abajo, a lo mejor sería más cómodo tener el nombre arriba, ¿verdad? En este caso. Entonces vamos a subirlo. Ya recuerden que aquí simplemente tendríamos que poner upper right. Y así va a estar arriba y a la derecha. A ver ahora. Ahí sí, fíjense, ahora sí lo tenemos acá arriba. Entonces aquí yo puedo ver perfectamente el nombre de la función. Si yo tuviese varias funciones en este gráfico, podría ponerle distintos colores y reconocer cuál es cuál mirando aquí la leyenda, ¿verdad? Vamos a poner otra función, una función lineal, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí otra función, ¿sí? Voy a poner plot, bueno, aquí voy a poner y, va a ser la función, voy a poner y2 mejor, ¿sí? Para que no se confunda con la primera le voy a poner y1. ¿Ya? Y y2 va a ser una función lineal, por ejemplo, 2 menos x. Ya, vamos a graficar esta función. Entonces voy a poner plt.plot. Voy a usar los mismos valores de x que teníamos arriba, pero voy a usar ahora la función y2. Vamos a graficar a ver qué nos sale. Ahí está. Fíjense que ahora hemos añadido la función lineal. ¿Ok? Le voy a cambiar el color, la voy a poner de color rojo. ¿Ya? Aquí voy a poner color igual red. Y voy a ponerle aquí un nombre. Label igual. Y aquí le voy a poner el nombre de la función. Esta se va a llamar g de x, porque la anterior era f de x. Y la función es simplemente 2 menos x. Entonces hacemos correr esto. Y ahora sí, fíjense, ahí tenemos las dos funciones. Y acá arribita en la leyenda nos dice claramente que la verde es la función x coseno de x menos 2. Y la función roja es la función 2 menos x. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos empezar a jugar. Fíjense que con esto también podemos ver dónde se intersectan dos funciones, ¿no? Yo me doy cuenta que aquí hay una intersección y aquí hay otra intersección. Entonces esas intersecciones uno las puede hallar con un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Podríamos jugar con eso también. Incluso yo podría poner texto, ¿sí? Recuerden que tenemos la función text que nos permite poner texto. plt.text. Y por ejemplo, en 2,1 voy a poner el texto máximo. ¿Sí? Voy a determinar un máximo de una función. Entonces aquí, bueno, fíjate que aquí yo puse el texto máximo, debería estar más acá arribita porque el máximo está acá arriba, ¿verdad? Entonces lo voy a subir a ver a 3, 3,2 más o menos, ¿verdad? A ver, voy a poner aquí más o menos en 3,2. A ver ahí, a ver si se ve bien el texto. Bueno, ahí está muy arriba, debería ser 2, creo que es 2,2. A ver ahí. Ahí sí, bueno, un poquito más arriba. Vamos a dejarlo en 2,5. A ver ahora, para que esto quede más o menos bien. Ya, por ahí sí. Fíjense ahí, yo puse un pequeño texto que me indica que ahí tenemos un máximo, ¿verdad? Fíjense que acá abajo tenemos un mínimo. Yo podría agregar un texto que diga mínimo. ¿Dónde tendría que agregarlo? A ver, ahí estoy en -4, menos 5. -5, menos 5. A ver, voy a agregar ahí en -5, menos 5. pt.text -5, y el texto va a ser mínimo, porque ahí hay un mínimo de la función, ¿verdad? Un mínimo local. A ver ahí. Bueno, ahí se tendría que añadirlo un poquito más a la derecha, así que lo voy a dejar en 4,8 y un poquito más arriba, 4,7. A ver ahí. Aquí obviamente uno se puede poner a jugar. Ahí sí. Pues incluso uno lo puede seguir dejando un poquito más abajo, ¿verdad? Pero ya tenemos ahí identificado dos textos donde tenemos un máximo y un mínimo, ¿ok? Entonces ustedes pueden ir jugando, ¿verdad? Pueden ir jugando para que puedan ir graficando funciones, cambiándole los colores, poniendo texto, identificando puntos, identificando regiones, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la idea de graficar funciones que ustedes pueden hacer los gráficos que ustedes quieran y ir añadiendo todo lo que ustedes requieran para que el gráfico se vea
Bien, recuerden que también ya sabemos cómo agregar puntos. Aquí al mismo gráfico yo puedo añadir puntos, puedo añadir segmentos, puedo añadir vectores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, no hay problema con que eso se efectúe de esa manera, ¿sí? No, no hay ningún problema. Podemos agregar puntos, vectores, segmentos, todo lo que queramos, ¿ya? Todo es para que, obviamente, la imagen se vea lo mejor posible y una vez que ustedes tienen su gráfica, la pueden guardar, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí la puedo guardar en el escritorio. Voy a buscarla aquí en el escritorio. Aquí la tenemos, ¿verdad? La voy a abrir. Aquí está y fíjense que la imagen se ve muy bonita. Ustedes la pueden copiar y la pueden guardar en algún Word. Si están haciendo alguna presentación, en alguna tesis, a lo mejor puede ser que necesitan algún gráfico particular de alguna función y aquí quedan bastante bonitos los gráficos y no son difíciles de hacer. Así que pueden utilizarlos perfectamente. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.